Vamos a ir a la palabra que se encuentra en lo que es Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Va a leer nuestra hermana. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Bien, pues ahí en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, dice. Pero acá encontramos que hay algunas cosas que Dios abomina. Por eso es bueno cuando uno se examina: Señor, ya que comienza un nuevo año, ¿qué debería dejar de lado? ¿Qué pecados abominas? ¿Qué pecados tú aborreces? Y aquí encontramos en la palabra de Dios, aquí en Proverbios 6 al 16 al 23, encontramos, ¿cierto?, 7 cosas que Dios abomina. ¿Ha notado usted en algunas personas que todo lo que hacen, todos sus gestos, tienen siempre una sugerencia grosera u obscena? Estamos hablando de un incrédulo, de una persona que no conoce a Dios. Pero también de repente hay cristianos, o casi cristianos, que en este aspecto podríamos decir que son casos dudosos, porque sus actitudes son muy similares, son muy parecidas a los que no son hijos de Dios. Como dice alguno el refrán, están bien con Dios y con el diablo. Así que en sus encuentros que tienen con la gente normal del mundo, con los incrédulos, tienen un doble sentido, especialmente en sus chistes y en sus consejos. Les divierten frases sugerentes, se comparten las frases sugerentes, los chistes, pero Dios habla en contra de estas actitudes, en contra de estas acciones humanas. Por eso encontramos que dice ahí en los versículos previos 14 y 15 del Proverbio 6, perversidades, dice, hay en su corazón, esto en el incrédulo. Anda pensando siempre en el mal, en todo tiempo. Siembra en la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio para él. Eso es lo que pasa con el hombre que no tiene a Dios. El hombre que no ha conocido jamás al Señor. Así que las personas que acá señalamos, lo que hacen permanentemente es sembrar o provocar o alentar la discordia. Sabemos, ¿cierto?, que ellos no son hijos de Dios, pero también encontramos a veces dentro de nuestras iglesias gente que siembra, provoca y alienta discordia y, entre comillas, dicen ser hijos de Dios. Así que por las causas señaladas es que vemos cristianos muchas veces pendientes de seguir los dictados de la moda, la forma de vestir del mundo, la forma de hablar. Utilizan expresiones que están en boga en el momento. Aparentemente están al día en lo que el mundo dice y proyectan una imagen, ¿cierto?, supuestamente progresista. Lo que hoy se necesita son cristianos que vivan vidas claras, cristalinas, nítidas, que todo lo que digan, lo que hagan en su vida, sea claro, puro como la luz del sol a mediodía. Esos son los cristianos que necesitamos hoy.
Ese es el cristiano que usted debería pensar tener hoy día hacia adelante en este 2021. Un cristiano que viva una vida clara, cristalina, nítida, y que todo lo que diga y realice en su vida sea claro, puro como la luz del mediodía. Que seamos siempre cristianos transparentes, que revelen, ¿cierto?, nuestras actitudes tal cual somos, que nuestra presencia infunda confianza a otros, que cuando nos ven se den cuenta que pueden confiar en nosotros. Estas actitudes son las ideales para el camino de la vida cristiana. Son para disfrutar bien nuestra amistad y compañerismo con los hermanos de la fe. Estas son las personas que tienen a Cristo, los que reflejan, ¿cierto?, la vida pura en Cristo. Pero para los que no son así, Pablo nos dice en Gálatas 6, 7 y 8: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de la misma naturaleza cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Pablo es claro. Nos dice dónde debemos poner la mirada, dónde podemos poner el sentido y dónde podemos poner, ¿cierto?, la dirección de nuestras vidas. ¿Cuál es el camino? ¿Sembramos para la vieja naturaleza humana o sembramos para la vida nueva espiritual? Dios lo que quiere, hermanos, de nosotros es una vida santa, porque Él es santo. Siempre Él va a estar interesado en la clase de persona, ¿cierto?, que es santa y la va a siempre bendecir. Así que por eso encontramos 7 cosas abominables por Dios ahí en este pasaje que hemos leído de Proverbios 6, 6 al 19. Alguien puede decir a lo mejor, bueno, yo pensaba que Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor, pero Él aborrece el mal, aborrece el pecado y todo aquello que el mal ha causado y está produciendo en la raza humana. Al leer de nuevo, fíjese el pasaje de Proverbios 6, 16 al 19, vemos que hay 7 cosas claras, cosas que aborrece Jehová, y aún 7 dice, abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que está maquinando pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira. Para algunas personas les resulta increíble que Dios sea capaz de detestar o aborrecer porque el Señor lo considera como Dios es amor. Como saben que Dios es amor y que el amor es opuesto al odio, entonces piensan, deducen que Dios no los va a odiar nunca, que no los va a rechazar el día que ellos partan de esta tierra. Pero eso sabemos nosotros que no es cierto. Dios es amor, pero Él aborrece, es decir, odia, desprecia el mal. Encontramos en Nahum 1:3a, Jehová dice, es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. También podemos agregar otro texto bíblico en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que podemos verlo también estas cosas en las situaciones normales, podemos hacer un símil. Alguien puede amar mucho a su hijo,
Normalmente todos amamos a nuestros hijos, pero odiamos, por ejemplo, en este caso, si el perro feroz que entra al jardín e intenta morder al pequeño. Es decir, que al mismo tiempo que sentimos amor por nuestro hijo, aborrecemos al animal o a una persona que quiere causar daño a nuestro hijo. Así es nuestro Padre Celestial. Mientras exista un mundo de contraste, un mundo en que ha entrado el pecado que ¿cierto?, heredamos de Adán y Eva, amaremos lo bueno y haremos lo justo. Y vamos a condenar lo que es malo o es injusto. Ahora, en contraste, si usted ama el pecado, la maldad entonces, ama el pecado, ama la maldad, entonces, ¿qué va a odiar usted? La bondad y la rectitud. Y eso es gran parte de lo que estamos viendo hoy en el mundo. La palabra de Dios nos manda a amar lo bueno y a condenar el mal. Por eso dice en Eclesiastés 3:8a, dice, hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y también podemos agregar ahí en la palabra versículos 6, 16, 19. Nuevamente leemos las 7 cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos, recordemos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que son presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. Si Dios desprecia estas 7 cosas, nosotros, los hijos de Él, también deberíamos incluirla en nuestra lista de cosas y pecados que debemos aborrecer. Y ese puede ser, ¿cierto?, el principio de nuestra mejora, de nuestras relaciones mejores con el Señor en este año que parte. Y no es esto la primera vez que Dios declara que detesta algo. Fíjense ustedes que en Deuteronomio 16:22 vamos a leer lo siguiente. Ni te levantarás estatuas, la cual aborrece Jehová tu Dios, la idolatría. Dios aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupe nuestros corazones en el lugar que solo le corresponde a Dios. El Salmo 45:7 nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Una cosa sigue a la otra. Si tú amas la justicia, vas a aborrecer la maldad. Fíjense ustedes que en Apocalipsis 2:6, Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dios ama, pero también aborrece y detesta cosas. Ahora el número 7 de la Biblia no indica perfección, sino que es completo, total. El número 7 de la Biblia no indica una perfección, decía, es completo. Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas. Aborrece estas 7 cosas, porque son todas obras de la naturaleza humana pecaminosa, la naturaleza humana caída. Hay cosas que revelan la depravación total y la degradación completa de las especies humanas. Y Dios ha dejado constancia que odia estas cosas. Dios dice, yo amo, pero también dice, yo detesto. Bien, la primera de las 7 cosas que vimos en la lista es los ojos altivos, ahí en el versículo 17. Es el significado literal de los ojos altaneros. Es normalmente la actitud de una persona que se sobrevalora a sí mismo, se cree, como dice, mejor que los demás y subestima a las otras. Esto es orgullo. Es el pensamiento del corazón de esa persona. Esa mirada leve y al desviar la cabeza, ese destello de la mirada expresa que es una persona que se considera siempre mejor y superior a los demás.
Dios dice, yo detesto esa actitud. Es la primera cosa que menciona en esta lista. Y la puso, fíjense ustedes, hermanos y queridos oyentes, por delante del homicidio y por delante de otras cosas, porque Dios detesta la mirada altiva. ¿Sabían ustedes, queridos oyentes, que el primer pecado que se manifestó en el cielo, el pecado original fue el orgullo? Fue cuando Satanás, Lucifer, el hijo de la mañana, dijo en su corazón, pensó en su corazón, en su mente. En Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Y él fue el primero que se presentó al hombre en el jardín del Edén y dijo al hombre y a la mujer, seréis como dioses. Lo dice en Génesis 3:5. El querer ser importante en la vida, el querer tener una posición alta, destacada, sobresaliente en la vida, el querer tener una independencia en estas cosas, es también querer tener una independencia de Dios. En el fondo, la persona quiere ser su propio Dios. Por eso encontramos que en Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más cuando los humildes, más con los humildes está la sabiduría. En Santiago 4:6b encontramos que Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antes de la caída del soberbio está que él se enaltece y luego lo vemos caer. En Marcos 5:3, el Señor nos aconseja, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que seamos humildes, hermanos. Es nuestra gran primera tarea ser humilde este año 2021, si es que ya no lo somos. Ahí también el salmista agregó en el Salmo 131:1, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Eso es un corazón humilde, hermano. Eso es el corazón que Dios quiere en nosotros. Ese es el corazón que Dios vio en David, su siervo. Necesitamos tener una actitud humilde. Oh Dios, yo soy débil. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Te necesito siempre a ti. Ese debería ser nuestro pensamiento. Cuando acudimos a Dios para recibir salvación, es en aquel momento preciso cuando se convierte nuestra alma en algo real que Dios quiere. Por eso el profeta mayor Isaías en 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si usted está dispuesto a acercarse a Él con esa actitud de humildad, siempre va a ver que Dios está dispuesto a recibirle, porque Dios dijo que aborrece la mirada y los ojos altivos. Lo segundo que encontramos en esta lista es que Dios aborrece la lengua mentirosa, en el versículo también 17. El abuso de la lengua es algo muy común hoy día en todas las razas del mundo y en todos los idiomas. Por algo Dios nos hizo con dos oídos y una lengua, para que mejor escucháramos más y habláramos menos. El salmista dijo en Salmo 116:11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Grande pecado de mentira existe en el mundo, en todos los lados, aún entre los cristianos.
David, en un momento de apresuramiento, dijo que todos los hombres eran mentirosos, engañadores. También el salmista agregó en el Salmo 122, libra mi alma, Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Eso es lo que encontramos habitualmente en este mundo. También en el Salmo 51:6, el salmista nos dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios es un Dios de verdad. Y podemos agregar también respecto a la lengua en el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Lo más peligroso que hoy encontramos en este mundo, en las relaciones humanas, es la lengua. Personas, muchos de nosotros, hermanos, hemos sufrido el ataque de este medio de otras personas por el uso mal de la lengua. Es como sufrir un asesinato. Es matar muchas veces la reputación de la persona por el uso mal de la lengua que hacen otros. La lengua siempre debe estar controlada. Por eso el apóstol Santiago nos advierte en Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, dice. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué consejo, hermano? ¿Qué consejo? La lengua es un fuego, es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero hay que ver cómo inflama cuando quiere provocar daño y crear fuego, maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, pero contamina todo nuestro cuerpo y contamina también e inflama, dice, la rueda de la creación. Fíjense usted, hermano, que las palabras del hombre determinan su destino. Oyente, determinan tu destino final. Por eso Jesús en Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las mejores palabras que alguna vez pudiéramos haber dicho nosotros fueron cuando aceptamos en oración al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que las palabras nuestras son las que van a determinar el destino nuestro final. O abriremos la puerta angosta y veremos la luz del camino que nos conduce a Dios, o abriremos la puerta ancha que solamente tiene tinieblas y no veremos a dónde vamos, al infierno. El tercer punto que nos habla de los 7 son las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 17. Un asesino es especialmente odioso e inaceptable ante Dios y los hombres. Dios dice que el asesino debe ser castigado porque arrebató a alguien algo que para Dios era sagrado, la vida humana. ¿Y cuántos asesinatos vemos hoy día? Todos los días. Se arrebata la vida de otro. La palabra inocente, hermano, significa libre de culpa. Muchas veces matan a gente que es inocente, que es libre de culpa, porque se equivocaron, se confundieron, no era eso. Las personas que cometen abortos voluntarios se convierten en manos derramadoras de sangre inocente. El que practica esas acciones, que ayuda a hacer eso, un día serán juzgados por el dador de la vida, nuestro Dios. Según
La palabra abomina significa repruebo, maldigo a aquellas personas o cosas por ser malas y dañinas. El cuarto punto que encontramos es un corazón que maquina pensamientos perversos, planes inicuos, dice en el versículo 18. Y creemos que todos, hombres y mujeres, tenemos malos pensamientos. Así éramos antes de conocer a Cristo. O deberíamos ser ahora, antes de conocer a Cristo, mejores que lo que éramos antes. Por eso en Mateo 15, 19, el Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. La mente. De ahí salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Querido oyente, querido hermano, ¿has confesado alguna vez a Dios lo que tienes tú en tu mente y en tu corazón? Lo que meditas constantemente en tu mente y en tu corazón, ¿lo has confesado a Dios alguna vez? Todos necesitamos alguna vez hacerlo, o varias veces hacerlo. Necesitamos ser limpiados. Dios está en estos casos como un médico divino, tratando la patología del mal en nosotros y de la maldad de las enfermedades espirituales que a veces tenemos como ser humano y de los diferentes síntomas que aparecen por tales enfermedades. Nosotros, cuando recibimos al Señor como Señor y Salvador y ya pasamos a ser la familia de la fe de Dios, ¿qué hizo Dios en nosotros? Hizo un trasplante de corazón. Cambió nuestro corazón. Así como en la vida cotidiana, si falla nuestro corazón necesita un trasplante para seguir viviendo, también nosotros para seguir viviendo espiritualmente al lado del Señor, tuvimos que ser trasplantados en nuestro corazón. La quinta cosa que Dios aborrece en nuestra lista son los pies que corren presurosos al mal. Versículo 18. ¿Sabe, querido oyente, amado hermano, que el corazón abre el camino que van a recorrer los pies? Es interesante lo que el profeta Isaías nos dice en Isaías 59:7. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción. Hay en sus caminos. Esa es la lista de las cosas que Dios dice que aborrece. Esta gente que siempre corre, está lista y dispuesta a correr para hacer el mal. Sangre y dañar y derramar sangre inocente. En el sexto punto encontramos testigo falso que dice mentiras. Hoy en día no es raro que la gente cometa perjurio, hable mentiras en contra de otros, testimonio mentira. Parece ser uno de los pecados más comunes en nuestro tiempo en el cual vivimos y es algo que Dios detesta. Su palabra en Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso da falsedad. En Zacarías 8:17 nos dice, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Y podemos agregar aún más un tercer versículo, Éxodo 20:16. Está, cierto, en los 10 mandamientos. No darás testimonio falso contra tu prójimo. Pero hoy día es muy común el perjurio, hermano. El hablar mentiras en contra de otros. La mentira fluye de nuestros labios como nada. Cuidado, hermano, usted es hijo de Dios y dice que el mentiroso en Apocalipsis no entrará al reino de los cielos. Y por último, el punto 7.
aquel que siembra discordia entre sus hermanos. Versículo 19. Está hablando de la familia de la fe. El que siembra discordia entre los hermanos. Existe una bienaventuranza pronunciada por el Señor que mira el problema desde el lado también positivo. Ahora en Proverbios 6:19 dice, un testigo falso dice mentiras, y el que siembra discordia es él entre sus hermanos. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hay personas que les encanta sembrar la discordia, que es muy habitual entre ellos. Quizás usted tenga uno en su hogar o en su familia y que incluso se siente donde usted se sienta. Hay personas que les encanta sembrar discordia. Es muy habitual que podamos encontrar a veces en el vecindario. Inclusive podemos encontrar, y hay posibilidades algunos dentro de la misma iglesia. Estimado hermano, amado oyente, el causar problemas entre los miembros de la familia o entre los hermanos en Cristo y entre sus colaboradores es algo que Dios aborrece. Estos 7 pecados, estas 7 cosas que Dios aborrece, son como un espejo. Permítale que yo le pida que tome un espejo y se mire a sí mismo. ¿Y este espejo cuál es? La palabra de Dios. Y después que usted y yo nos veamos tal como somos realmente, vayamos a la presencia de Dios y confesemos todas estas cosas que Él tanto desagradan. Porque si alguna de ellas las tenemos hoy, debemos dejarlas. Y tenemos un tiempo, un año nuevo, para cambiar nuestras vidas. Seamos honestos con Él y pidámonos que siempre nos limpie. Para concluir, hermano, en Lucas 12:32 dice, para los que somos hijos de Dios, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino de Dios, el reino de los cielos. Oremos. Si hay alguien que ha escuchado este mensaje y ha sido tocado en su corazón, ha sido llevado a reflexión en la condición actual que tiene, lejos de los caminos de Dios, le pido que repita esta oración junto conmigo. Dios mío, sé que he andado lejos de tus caminos por mucho tiempo, pero ahora reconozco que soy pecador y me arrepiento de ello. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz para lavarme de mis pecados. Creo que el Señor Jesús resucitó y está vivo en el cielo a tu diestra, preparando morada para sus hijos. Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.
cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Usted no tiene ningún fracaso en su vida que, cuando se lo analiza apropiadamente, no sea un fracaso en la oración. No hay un pecado en mi vida o en su vida que la oración apropiada no hubiera podido evitarlo. No hay ninguna necesidad en mi vida o en su vida que la oración adecuada no pueda solucionar. Si algo es la oración, entonces es casi todo. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos dificultades al orar. Y les hablo como un hombre que nunca en la vida he estado satisfecho con mis oraciones. Y yo creo que usted tampoco está satisfecho con las suyas. Para muchos de nosotros es un ejercicio que lo hacemos más como obligación. Para otros puede ser una alternativa para la acción o una excusa para la ociosidad. Pero para una gran mayoría es una fuente de poder no aprovechada. Ahora, su vida espiritual o la mía no se levantará por encima de nuestras vidas de oración. Por eso debemos aprender cómo orar. En este pasaje de las Escrituras, Jeremías está en problemas. Y está en problemas por predicar la verdad. Sedequías, el rey, lo ha puesto en prisión. Y ahí en la prisión, Dios misericordiosamente le habla y le invita a orar. Y este es el trasfondo de Jeremías 33:3, donde Dios dice: «Clama a mí, y yo te responderé». Quiero que note conmigo la orden o mandamiento que Dios dio. No dijo el pedido o la invitación, sino el mandamiento que Dios dio. Le ordenó a Jeremías que orara. Le dijo: «Clama a mí». Jesús dijo que los hombres deben orar siempre. Y el apóstol Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Este es un mandamiento de Dios Todopoderoso, y es quien Dios toma la iniciativa. Dios le dijo a Jeremías: «Llámame». ¿Alguna vez ha tenido la tarjeta personal de alguien importante con su número telefónico privado y quien se la dio le dijo: «Llámame»? Una vez un presidente de los Estados Unidos hizo eso conmigo. Bueno, me dijo: «Si puede hacer esto, déjeme saberlo. Esta es mi tarjeta. Llámeme». Y anotó su número telefónico en esa tarjeta. Ese momento no quise que nadie tocara esa tarjeta. Ahora ya no sé ni dónde está. Pero el punto es que si alguien importante le da su tarjeta con el número telefónico personal, eso es un gran privilegio. Y aquí está el Dios Todopoderoso, llegando hasta donde está Jeremías y diciéndole: «Llámame». Retrocedamos al capítulo 32, verso 17, para ver la clase de persona que hizo esa invitación. Jeremías dice: «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre». Mi amigo, ese Dios es quien dijo: «Llámame». Él es quien dio su número privado. Jeremías 33:3, y dijo: «Aquí está mi número privado, quiero que me llames». Es mi invitación para ti. La mayoría de nosotros no podemos sencillamente tomar el teléfono y llamar a los jefesotes en el gobierno, o en los negocios, o en el mundo del entretenimiento. Pero escúcheme, no hay ni uno solo de ustedes que me están oyendo que no puedan hacer contacto con el cielo. Frente a determinadas situaciones, nunca diga que no hay nada que usted pueda hacer, porque sí puede orar. Y la oración no es algo que solo usted puede hacer, es algo que todos podemos hacer. Y porque Dios nos ha pedido que oremos, y porque Dios nos ha invitado a que oremos, y porque Dios nos ha ordenado que oremos, el dejar de orar es un pecado, pero también es una invitación. Y el dejar de orar es un insulto. Y también es un privilegio, y el dejar de orar es una necedad, y también es una oportunidad, y el dejar de orar es una tragedia. Y cuando no oramos, pecamos contra Dios,
le insultamos a Dios, nos negamos nosotros mismos ese privilegio y entramos en una tragedia colosal y, sin embargo, fracasamos en orar. Deseo compartir con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. No voy a profundizar en ninguna de ellas porque las comparto con usted como quien está también aprendiendo, no como una persona erudita o graduada en la escuela de la oración. Primero, haga un hábito de la oración. Los hábitos se forman al comenzar una y otra vez aquello en lo que fracasa día a día hasta que la oración se vuelve un hábito. Segundo, elige un tiempo y un lugar para orar. Ahora, no deje de orar a cualquier hora y en cualquier lugar, pero designe una hora específica y un lugar determinado para orar. Tercero, haga de ese tiempo y lugar lo más óptimo para usted. No lea la biografía de alguien quien oraba a una hora determinada por la mañana o por la noche para tratar de imitarlo. Encuentre el tiempo cuando su mente esté alerta, cuando su atención es fuerte. Para algunos de ustedes, eso puede ser después de despertarse. Para otros será después de la primera tacita de café. Para otros será después de que los hijos se han ido a la escuela. Pero lo importante es que usted encuentre el mejor tiempo, porque no hay nada mágico acerca de determinada hora. Cuarto, cuando vaya a orar, equípese. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que tenga su Biblia, un cuaderno para notas, lápiz o bolígrafo o esfero, o como usted lo llame, y su material devocional. Para mí sería casi inimaginable el tratar de tener mi tiempo de oración sin mi Biblia y un cuaderno de notas. Yo espero que Dios me diga algo. Y si Dios me dice algo, quiero estar listo para anotarlo. Y aunque ya lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. La más débil de las tintas es mejor que la mejor memoria. Quinto, comience su oración leyendo la palabra de Dios. No ore primero para después leer la Biblia. Lea la palabra de Dios y después ore. Lo que Dios tenga que decirle a usted es más importante que lo que usted tenga que decirle a Dios, y su oración será mejor nutrida, avivada, entusiasmada, instruida y guiada cuando usted se hunde en la palabra de Dios. Sexto, aprenda a orar durante todo el día. En 1 Tesalonicenses 5:17 leemos: orad sin cesar. Una de las cosas que me ha bendecido al leer la vida de Dwight L. Moody, quien fuera el Billy Graham de su tiempo, es lo siguiente. Dicho por su biógrafo: nunca hizo oraciones largas, pero nunca pasó demasiado tiempo sin orar. ¿No es eso extraordinario? Nunca pasó demasiado tiempo sin orar. La oración fue para Moody un estilo de vida, y cuando algún asunto surgía, él oraba por eso. Yo tengo el hábito de orar por otros pastores cuando leo los boletines de sus iglesias. Oro por las iglesias cuando paso frente a ellas. Oro por las personas a quienes escribo cartas. Y aún mi correspondencia oficial es, para mí, motivo de oración. Leo el periódico buscando oportunidades para orar, no solo por las personas que han sufrido alguna tragedia, sino por aquellos que ocasionaron la tragedia. Y a medida que lee su Biblia, pregunte: Señor, ¿qué significa eso? Explícamelo. Hable con Dios. El otro día yo estuve en mi automóvil y le decía al Señor que le amaba, y comentaba con él una hermosa puesta de sol. Estoy seguro que a Él le agrada el que sus hijos aprecien las cosas hermosas que Él ha creado y que se lo digan. Séptimo, mantenga un registro de sus pedidos de oración y de las oraciones contestadas. Yo no hago esto tan bien como otras personas lo hacen. Tengo un cuaderno y escribo necesidades de oración y pedidos por los que he orado. El otro día estuve revisando uno de esos cuadernos de hace 10 o 15 años atrás,
Y fue una bendición increíble el ver cuántas oraciones Dios ha contestado, por algunas de las cuales ni siquiera le había agradecido. Amigo, aumentará su fe si mantiene un registro de sus oraciones, lo que solicita, lo que recibe y cuando lo recibe. Octavo, cuando ora, póngase la armadura de Dios. No faltará quien me pregunte, pastor, pero si voy a orar, ¿para qué necesito ninguna armadura? Porque, mi amigo, la oración es una verdadera batalla. Aunque usted no lo crea, toda la artillería del infierno estará en su contra cuando ora. Quiero decir, justo cuando usted va a comenzar a orar, el perro comienza a ladrar, el bebé llora fuertemente, el teléfono suena, alguien llama a la puerta, los niños empiezan a pelear, algo se quema en la cocina y mil y una cosas más, y usted siente que tiene sueño y su mente comienza a divagar, etcétera, etcétera. ¿Necesita o no ponerse la armadura de Dios cuando va a orar? Definitivamente que sí. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Hay algo muy especial en orar en voz alta, vocalizando su oración. Por lo menos le ayuda a su mente a no divagar. Si está en un sitio en donde no moleste la privacidad de nadie, ore en voz alta. Ahora, no creo que es una buena idea el orar en voz alta cuando está en medio de una multitud. Alguien pudiera pensar que usted ha perdido un tornillo en la cabeza y pudiera terminar en el manicomio. Ahora, si su mente es como la mía, querrá hacer cualquier otra cosa cuando usted comienza a orar. ¿No ha notado cuán difícil es permanecer enfocado cuando empieza a orar? Y es justo cuando comienza a orar que su mente empieza a pensar, bueno, necesito hacer esto y aquello y lo demás allá. Bueno, tengo un secreto que lo leí en alguna parte, lo puse en práctica y da maravillosos resultados, ya se lo diré. Décimo, si la cosa que distrae su atención de la oración es tan importante y está en su mente, ore por eso. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Si, por ejemplo, estoy orando por los enfermos y el Señor me dice, Adrián, tienes que preparar un mensaje, dejo de orar por los enfermos y ese mismo instante oro por el mensaje. Hecho eso, puedo concentrarme en aquello que está en mi mente y que es el punto central de mi oración. Evidentemente, eso es lo que está en mi subconsciente y por lo cual quiero orar. En Mateo 21:22, el Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero quiero que vea una segunda cosa. He hablado del mandamiento de orar. En Jeremías 33:3, Dios dice, clama a mí. Ahora, con el mandato quiero que note la confianza y la seguridad que viene con esa orden. Clama a mí, y yo te responderé. Ahora, ¿es esa la verdad o no lo es? Es la verdad. El Dios Todopoderoso ha dicho, y yo te responderé. Eso da confianza, seguridad. Y sea que usted lo entienda o no, es la verdad. Dios responde cuando clamamos a Él. Dios contesta nuestras oraciones. Es promesa de Dios que cuando le pedimos en oración, creyendo, Él nos contesta. Suponga que usted envía una carta al presidente de su país, quejándose de alguna cosa. Ahora suponga que el presidente, en verdad, lee su carta. Sí, claro. Menos mal que solo estamos suponiendo. Unos días después de que usted envió su carta, llaman a la puerta de su casa y cuando usted abre la puerta, se encuentra frente a frente con el presidente. Usted se queda sin habla debido a la sorpresa y más aún cuando su presidente le dice, recibí tu carta y vengo a darte una respuesta personalmente. Como esto más bien suena a ciencia ficción, recuerde que solo estamos suponiendo. Ahora deje de suponer. Dios mismo ha dicho, yo soy el que personalmente voy a contestarte. Y cuando Dios nos contesta, Él lo puede hacer de 4 maneras. Primero, su respuesta puede ser específicamente entregada,
Usted como yo hemos pedido a Dios cosas específicas y las hemos pedido y las hemos recibido tan instantáneamente, tan milagrosamente, tan realmente, que nadie puede convencernos de que eso no fue una casualidad o una coincidencia. Creo que todos oramos en forma general, pero aquellos que hemos caminado este sendero por largo tiempo, hemos orado y hemos recibido respuesta específica e inmediata. Segundo, a veces la respuesta puede ser estratégicamente demorada. O sea, Dios no siempre contesta en forma inmediata. Eso no significa que no vaya a contestar. Dice la palabra de Dios en Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y con Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Por lo tanto, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Usted puede pedir a Dios algo y Él le dará algo mucho mejor. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 dice que tenía un aguijón en la carne y le había pedido a Dios que lo removiera, que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. Sin embargo, Dios contestó la oración de Pablo, no dándole lo que el apóstol le pedía, sino otorgándole algo mucho mejor de lo que había pedido. ¿Qué pudo ser mejor que quitarle el aguijón en la carne? Una sobreabundante gracia. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, les dijo, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, la respuesta puede ser soberanamente negada. Usted puede pedir algo a Dios y Él le dirá, no voy a contestar tus oraciones, no porque tu corazón esté equivocado, sino porque estás pidiendo por algo equivocado. Y Dios le ama demasiado como para darle algo que puede hacerle daño. Dios le ama de tal manera que este mismo momento está abriendo la oportunidad para que usted, si aún no es un creyente, haga una decisión por Jesucristo ahora mismo. Usted, amigo, pudiera ser un importante ejecutivo, usted, amiga, pudiera ser una hábil empresaria, no importa quién sea usted o dónde esté. Si no tiene la seguridad de su salvación eterna, no necesita ser un científico para saber que su condenación será eterna, independientemente de lo que usted crea al respecto. En el programa anterior compartí con usted 10 pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. Primero, hay que hacer un hábito de la oración. Segundo, hay que elegir un tiempo y un lugar para orar. Tercero, hay que saber optimizar ese tiempo. Cuarto, hay que equiparse para ir a orar. Quinto, hay que leer la palabra de Dios antes de orar. Sexto, hay que saber orar durante todo el día. Séptimo, es bueno mantener un registro de oraciones pedidas y contestadas. Octavo, para orar hay que ponerse la armadura de Dios. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Y décimo, si lo que le distrae de la oración es importante, ore por eso. También vimos que cuando Dios contesta, lo puede hacer de 4 maneras. Primero, su respuesta puede ser específica e inmediata. Muchos de ustedes, así como yo mismo, a veces hemos recibido respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Segundo, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Dios no siempre contesta en forma inmediata. Su respuesta puede demorar, pero siempre será en nuestro beneficio. Para Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Dios le puede dar algo totalmente diferente de lo que usted pidió, pero siempre será algo mucho mejor de lo que fue su pedido. Cuarto, su respuesta puede ser una negativa soberana. Cuando Dios no contesta su petición, no es porque necesariamente haya pecado en su vida, sino porque su petición está equivocada. Y Dios jamás le dará algo que pueda dañarle, no importa con cuánta intensidad se lo pida. Por ejemplo,
Una jovencita cristiana puede enamorarse apasionadamente de un joven no creyente, carnal, mundano, pero ella, cegada por lo que cree es amor, le pide a Dios que le dé a ese joven por esposo. No le pide a Dios que el joven se convierta. Dios, para protegerla, le niega su pedido. Ella, de todas maneras, se une a ese joven, y esa es una receta segura para un fracaso matrimonial y espiritual. Yo creo que todos nosotros agradecemos a Dios por las oraciones contestadas, aunque debo admitir que muchas personas ni siquiera le agradecen a Dios por haberles contestado positivamente. Permítame decirle lo que yo he hecho. Le he agradecido a Dios por las oraciones no contestadas. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, alguna vez dijo: le agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. Si Dios hubiera contestado cada una de mis oraciones, cuando le pedí algo, 5 veces me hubiera casado con el hombre equivocado. Y siempre estamos orando, pidiendo cosas. Señor, esto es lo que quiero. Señor, ¿puedes hacer esto por mí? Y Dios dice: no sabes lo que estás pidiendo. Y pienso en algunos personajes bíblicos que pidieron a Dios que les quitara la vida cuando se vieron frente a dificultades. Moisés fue uno de ellos. Elías también le pidió a Dios que le matara. Y Jonás hizo la misma petición. Nosotros estaríamos ya hecho polvo si Dios contestara todas nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Y la respuesta de Dios puede ser sí, no, te daré algo mejor o espera. ¿Qué he compartido con usted hasta este momento? La orden o mandato, la confianza o seguridad, y finalmente veamos la conquista. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios que puede hacer lo que desea hacer. Veamos nuevamente Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Vamos un poco más adelante hasta el verso 27, en donde Dios presenta sus credenciales, por decirlo de alguna forma. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, Dios está diciendo que, siendo como es todopoderoso, Él puede hacer aún aquello que desde nuestro punto de vista humano es imposible hacer. Conozco a personas que tienen dificultad para creer en milagros. Los científicos, por lo general, y con las debidas excepciones, se identifican como ateos o, a lo sumo, agnósticos. Y pregunto, ¿cómo nadie puede tener dificultad con los milagros si cree en la creación? Si usted puede aceptar Génesis 1:1, de ahí en adelante, todo es más sencillo de creer. La gente habla mucho de las leyes de la naturaleza, y realmente no saben de lo que están hablando porque no existe tal cosa como leyes de la naturaleza. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Dios no obedece las leyes de la naturaleza, es la naturaleza la que obedece y con exactitud las leyes de Dios. De paso, bien vale la pena mencionar que la naturaleza obedece mejor las leyes de Dios que los humanos, aunque somos los humanos los que nos hemos puesto la etiqueta de ser inteligentes. Dios lo creó todo, y lo creó como quiso crearlo. Jamás piense que Dios tuvo necesidad de nombrar varios comités de ángeles, serafines y querubines para que le asesoren en cómo debía crearlo todo. Si tal hubiera sido el caso, a lo mejor nada existiría porque usted sabe cómo marchan las cosas cuando están de por medio los famosos comités, ¿verdad? Pero no permita que nadie le diga que la época de los milagros ya pasó.
En Génesis 18:14 encontramos una muy interesante pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mi amigo, el problema no es con Dios y su habilidad. Anote al margen Mateo 17, los versos del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La referencia es que ellos habían tratado de sanar a un joven lunático o poseído por el diablo, pero no habían podido hacerlo. Cuando Jesús intervino, sanó de inmediato al joven. Eso motivó que ellos preguntaran a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Subraye esa última frase: nada os será imposible. Pero este género se refiere a la posesión demoníaca. No sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús les dijo: la razón por la que mi Padre no les contestó no es porque no tenga la habilidad para hacerlo, sino debido a la incredulidad de ustedes. Porque si tuvieran fe aún del tamaño de un pequeño grano de mostaza, podrían decir a un monte: quítate del camino, y se quitaría. Mi amigo, la más pequeña cantidad de fe es mucho más grande que la más grande dificultad. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que la idea aquí es algo que usted nunca ha visto, o algo que ni siquiera puede imaginarlo. Y este verso me trae a la memoria Efesios 3, versos 20 y 21, en donde Pablo, pensando en la grandeza del Señor, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay ninguna oración demasiado difícil como para que Dios no conteste. No hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo. No hay persona demasiado perdida como para que Dios no pueda salvarla. No hay promesa demasiado complicada como para que Dios no la cumpla. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si usted me pregunta: si pido a Dios algo que esté fuera de su voluntad, ¿me escuchará? Amigo, debe estar bromeando. Por supuesto que le escuchará, pero no le contestará. Mire lo que dice 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabiamente se ha dicho que nada está fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted no querrá nada que no sea la voluntad de Dios para usted, ¿verdad? Verá, la voluntad de Dios no es algo que tiene que hacer, más bien es algo que quiere hacer. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Dios le ama. Recuerde que la única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Pero para Dios no hay problema demasiado grande, ni promesa demasiado difícil, ni personas demasiado perdidas. No hay nada que Dios no pueda hacer. De hecho, al mirar este versículo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está en realidad dentro del contexto de problemas nacionales. ¿Acaso usted no tiene un inquieto sentir acerca de todo lo que está pasando en el mundo de hoy? Dios le está diciendo a Jeremías: mira, Jeremías, todo está bajo control. Ahí está Babilonia. Ahí está el cautiverio. Todas estas cosas van a suceder.
En el capítulo 32 de Jeremías, desde el versículo 36, Dios le dice a Jeremías qué es lo que va a pasar, y comienza a hablar acerca de sus planes para Israel, del cautiverio en Babilonia, del regreso a la tierra, del venidero reino de Cristo, y luego le dice a Jeremías que ore. En la oración, nos unimos con Dios en regular las naciones y operar el universo. Y yo realmente no entiendo esto, pero Dios ha dicho lo que va a hacer, y nada de lo que nosotros hagamos podrá detenerlo. Y sin embargo, se nos dice que debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día vendrá, pero se nos dice que debemos orar. Preparando este mensaje acerca de la oración, no pude dejar de pensar qué arma es la oración en tiempos de calamidad nacional, o en tiempos de cualquier clase de calamidad. Varios países del mundo tienen ya cohetes con cabezas nucleares, teledirigidos, y que dan en el blanco con precisión absoluta. Hay cohetes que pueden ser disparados desde la superficie de la Tierra, desde las profundidades del mar, o desde las alturas espaciales. Pueden viajar sin que nadie los detecte, y tan velozmente como el pensamiento, y pueden tener una detonación demorada. Y si al decir lo que voy a decir usted piensa que estoy cambiando de tema, no es así. Solo escúcheme atentamente. ¿Sabía que en Juan 17 Jesús oró por usted y por mí? Veamos el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí usted puede poner su nombre, o yo puedo poner el mío. Usted puede comenzar a orar ahora si es que tiene niños pequeños en su hogar, por las personas con quienes se casarán. Haga una oración de detonación retardada, sabiendo que dará en el blanco. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Satanás no tiene ninguna defensa contra nuestros cohetes espirituales. Tampoco existe un cohete contra la oración. Dios dice, clama a mí en tiempo de problemas, en tiempo de calamidades, y yo te escucharé. Amigo, yo no estoy haciendo esa promesa. Es la promesa de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que son mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi anhelo es que en su corazón usted pueda decir, Señor, enséñame a orar. No, enséñame cómo orar, sino sencillamente, enséñame a orar. Necesitamos orar. Le agradecería que usted ore por mí, para que mi oración pueda ser más estratégica. No quiero ser un hipócrita acerca de la oración y pedirle que haga algo que yo no lo haga. Profundicemos en nuestra vida de oración y agudicemos nuestro enfoque. Vivimos en días tenebrosos y los hijos de Dios necesitamos orar. La forma de orar es tener la capacidad de decir, Padre, nuestro Padre. Pero Dios no puede ser su Padre, a menos que usted haya nacido en la familia de Dios. Y para eso, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, ese momento Él se vuelve su Salvador, su mediador entre el hombre y Dios el Padre. Cuando lo recibe, usted nace en la familia de Dios y puede orar en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Pero usted no puede pedir nada en nombre de Jesús hasta que le haya recibido como Señor y Salvador. Si usted todavía no es salvo, puede serlo este mismo momento. Puede tener esa seguridad ahora mismo. Y si entre quienes me están escuchando hay alguien que no conoce a Cristo en forma personal, donde quiera que usted esté, quien quiera que usted sea, Cristo está esperando su invitación para entrar en su corazón y darle vida eterna. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Crea que Él es el Hijo de Dios que pagó por sus pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Crea que Dios, el Padre, le levantó con poder de entre los muertos. Crea que Él no solo puede salvarle, sino que quiere salvarle si solo confía en Él. Si este mismo instante usted confía sinceramente en Él y le recibe como su Salvador y Señor, sus pecados le serán perdonados inmediatamente. Cristo morará en usted permanentemente y el cielo será su morada eternamente. Si tiene ese deseo y necesidad espiritual, le invito a orar una sencilla oración. Use sus propias palabras. Converse con Dios y dígale: querido Dios, anhelo que esta oración pueda llegar a ti. En realidad no estoy acostumbrado a orar. Y no sé si lo que te estoy diciendo es orar o no. En todo caso, vengo a ti porque me reconozco pecador. Estoy perdido espiritualmente y necesito perdón y salvación. Sé que mis pecados merecen tu castigo, pero vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por pagar con tu propia vida la culpa de mis pecados. Gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme, por darme vida nueva y abundante. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi amigo. Ayúdame a vivir para ti y por ti. Toma el control total de mi vida y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Tú prometiste que lo que pidamos en tu nombre lo harás. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén.
Es muy reconfortante darnos cuenta de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida, para todos sin excepción. No es el mismo plan, pero para cada quien fue diseñado con lo que Dios tenía en mente, sin excepción. Quizás no entendamos cómo actúa Dios como lo hace por el mundo entero, pero lo hace porque es Dios. Él no ha excluido a nadie. Tal vez tratemos de entender algunas cosas que suceden que nos cuesta entender, pero Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere cumplirlo si estamos dispuestos a confiar en Él y obedecerlo. Esas dos cosas son fundamentales. Lo que sea que Dios tenga en mente, lo que tuvo en mente al permitir que naciéramos y viniéramos al mundo, confiar y obedecerlo son dos asuntos claves. Entonces le pregunto, ¿quiénes le conocen como alguien que confía en Dios, que obedece a Dios, como alguien que trata de andar en su voluntad, o le conocen como alguien que hace lo que le resulte espontáneo y quiere ser feliz, quiere ser exitoso y quiere adaptarse a los caminos del mundo? Dios no permitió que usted naciera para hacer cualquier cosa que quisiera. Ese no es su plan. Y mucha gente pasa su vida entera sin nunca preguntarse, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Al comenzar a hacernos esa pregunta, se profundiza nuestra perspectiva del propósito de Dios en nuestra vida. Y al considerar eso, pienso en un versículo que se encuentra en el Salmo 103, porque la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo Dios puede hacer esto, aquello, lo otro y lo demás? El Salmo 103 y el versículo 19. Marque este versículo en su Biblia si aún no lo ha hecho. Dice así, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Vea esto, y su reino domina sobre todos. O sea, pase lo que pase, Dios está al mando y tiene el control. Quizás no le parezca, pero lo tiene. Escuchamos todas las noticias, los altibajos y los pormenores, y apoyo esto y aquello, me opongo a esto, aquello y lo otro. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde siempre ha estado? Está al control. A veces permitirá que hagamos cosas insensatas, desastrosas y destructivas, pero a menudo nos detiene. Y a veces se nos hace difícil creer que Dios esté involucrado en cualquier cosa al ver cómo actúa la gente. Y al pensar en estos versículos y en su soberanía, pienso en lo que Jeremías dijo a Dios en el capítulo 32. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ahora, si creyéramos que todo está al alcance de Dios y de su poder y que nada es muy difícil para Él, actuaríamos de otro modo. No dudaríamos de ciertas cosas. Estaríamos dispuestos a apropiarnos más de sus promesas, porque Dios está al mando, tiene el control. Su reino domina sobre todos. Así que pase lo que pase en el mundo, Dios sigue al mando. El problema es que muchas personas no lo creen. Y de vez en cuando veo la televisión y pienso, ¡qué lamentable! Y sigue sin parar hasta que por fin uno tiene que levantarse y apagarlo. Y preguntarse, Señor, ¿ha escuchado a alguien de Dios? ¿Ha escuchado a alguien de Jehová, Yahvé, Elohim, en el Antiguo Testamento, el Dios de todos los dioses, el único Dios verdadero, quien tiene todo poder para hacerlo todo? ¿Hay alguien que cree en Él, confía en Él, que espera su dirección? ¿O escuchamos y vemos y no leemos la palabra de Dios? Podríamos desanimarnos mucho. Entonces, el título de este mensaje es Una mirada más profunda a la voluntad de Dios. Y quisiera hablar primero que todo de las tres distinciones principales en la voluntad de Dios. Son tres categorías. Y la primera es su voluntad predestinada, lo que Dios hará. Irresistible, incambiable, incondicional. O sea, lo que Dios puede hacer por su poder y su amor y lo que nadie puede detener.
Dios tiene el control, es el soberano del universo, su voluntad predestinada, o sea, que ya ha determinado ciertas cosas. Quizás el mundo parezca girar sin control, pero Dios está al control de lo que sea que esté sucediendo. Luego está su voluntad moral. Su voluntad moral se explicaría mejor en los 10 mandamientos. Dios tiene una voluntad moral. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, etcétera, los 10 mandamientos. Y por toda la Biblia, Dios prohíbe ciertas cosas. Entonces no pueden suceder, ¿no? Significa que no es su voluntad que ocurran. Lo mejor es que no sucedan. Tiene un alto precio que ocurran. Es desastroso que ocurran. Porque Dios nos da libertad hasta cierto grado. Esta voluntad moral es donde nos metemos en problemas. Decidimos que queremos hacer las cosas a nuestro modo cuando querramos. Podemos justificarlo. Sin embargo, al violar los 10 mandamientos, al violar las enseñanzas del Señor, se paga un precio. Y no hay sustituto para la obediencia. Y no hay nadie más grande que Dios. Y cuando escucho lo que dicen algunas personas de que haremos esto y haremos aquello, hay un Dios quien determina en definitiva qué haremos y qué no haremos. Él permite desobediencia y rebeldía, pero solo a un precio. El pecado no sale barato. La rebeldía a Dios no sale barata. Escucho a la gente hablar de que harán esto y aquello y lo otro, y quieren libertad para hacer esto, aquello y lo otro. Mire, escuche, sin sentir responsabilidad ante el Dios soberano del universo. Todos somos responsables a Dios, nos guste o no. Y desde luego está la voluntad deseada de Dios, y luego su voluntad deseada para nosotros, su voluntad deseada. Comencemos con la salvación. Dios desea que seamos salvos, desea que seamos bautizados, desea que andemos en su voluntad, desea que aprendamos a orar y a seguir sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras. Su voluntad es que aprendamos a obedecerlo desde temprana edad, que aprendamos a escucharlo, a seguirlo, y que reconozcamos que Él es nuestra guía suprema en la vida. Entonces, para poder ser obediente, debo saber cuál es su voluntad. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Dónde lo descubriré? Si escuchamos la verdadera palabra de Dios y la leemos, y si creemos en ella, si queremos la verdad de Dios, si queremos saber vivir, para ser obedientes, debemos conocer la palabra de Dios. Entonces, no levante la mano, desde luego. Cuando digo esto, es para protegerle. La semana pasada, ¿cuántas veces tomó su Biblia y leyó un versículo? Tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día. Tiene mucho por hacer en su agenda. Mucho que no tiene que hacer, que quiere hacer. No trabaja todo el día, tiene tiempo libre. ¿Cuánto de su tiempo libre dedicó a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué de esto? ¿Deberíamos comprar esta casa? ¿Deberíamos comprar ese auto? ¿Deberíamos dejar que mi hijo vaya a esta universidad? ¿Debería permitir que mi hija salga con este joven? ¿Debería dejar que mi hijo sea parte de este club? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó sobre la voluntad a quien sabe la respuesta de todo? ¿Qué quiere Dios? ¿No está de acuerdo en que Dios siempre quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Dios siempre quiere lo mejor para usted. Si en verdad lo cree, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué toma tantas decisiones sin consultárselas? Mire, Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan. Sabe qué es lo mejor para cada situación en la vida y nos invita a pedirle. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a mostrarnos su voluntad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué no leer su palabra y preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación en particular? ¿Qué requiere de mí la obediencia? ¿Encaja esto en la voluntad de Dios o no? Y la gente está endeudada porque gastan
sin preguntar la voluntad de Dios. Mire, este es un problema grave en este país. El endeudamiento es algo muy, pero muy serio. Alguien dirá, ¿pero qué tiene eso que ver con la Biblia? Comience a leer y lo descubrirá. Dios tiene mucho que decir del dinero y de no endeudarse. Entonces, al pensar en un pecado que lleva a otro, Dios tiene una voluntad para nosotros. Su voluntad siempre es lo mejor. Siempre es lo mejor para nosotros. Su sí es lo mejor, su no es lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios, es el mejor plan de Dios para nosotros. Quizás diga, mi vida está desorientada y no sé a dónde ir. Así que permítame darle otra división de la voluntad de Dios, y es su voluntad personal para nosotros, y podemos dividirla en 3 categorías. La primera es su voluntad intencional, o sea, ¿qué tenía Dios en mente para usted? No sé quiénes hayan sido sus padres, ni cómo le criaron, pero ¿qué tenía Dios en mente para usted? Piénsalo por un momento en su voluntad intencional. ¿Qué tenía Dios en mente aún antes de que usted naciera? ¿Qué tenía en mente sobre su educación? ¿Qué tenía Dios en mente, por ejemplo, en cuanto a sus dones espirituales? Al aceptar a Cristo como su Salvador, usted, mire, fue dotado de facultades, talentos y destrezas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y si recuerda, a temprana edad pensaba, cuando crezca voy a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Alguna vez le preguntó a Dios lo que Él quería que hiciera? Usted dirá, ¿cómo saber lo que Dios quiere que haga? Y si está hoy aquí y no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, quizás nunca se lo ha preguntado. Piense en esto. ¿Alguna vez se postró de rodillas y dijo, Señor, no quiero desperdiciar mi vida, quiero que mi vida cuente? Y si quiero que cuente, y si vas a ayudarme y a contestar mi oración, devorar lo propicio, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? Muy pocos jóvenes hoy hablan acerca de la voluntad de Dios en su vida porque nunca le han dado consideración alguna. Que Dios, quien es soberano del universo, tenga un plan para su vida. Como padre, ¿alguna vez se ha sentado con su hijo o su hija y le ha dicho, hablemos de una de las cosas más importantes en tu vida? ¿Y qué es eso? Y tal vez piensen que su educación, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? La voluntad de Dios. Y le digo que esta es la verdad. No quizás, la verdad. Todas las noches que estaba en casa con mi familia, desde que nacieron mis hijos, oraba con ellos en su cama. No tenían ni idea de lo que decía. Que Dios les mostrara su voluntad para sus vidas desde muy temprana edad. Mucha atención. Esperamos hasta muy tarde para hacer lo más importante. Lo más importante que aprenderá en la vida, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, al considerar su propia vida, en su vocación, por ejemplo, si va a buscar un empleo, solo busca trabajo o dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora pensemos en esto un momento. La persona indicada a quien preguntarle en primer lugar es a Dios. ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Cuánto quieres que gane? ¿Cómo quieres que invierta mi vida? Piense en esto. Con el pasar de los días, nuestro tiempo corre. ¿No cree que sea así? Cuando llegue a mi edad, se dará cuenta de que el tiempo vuela. No cese, no se rinda, no se preocupe, no se angustie, confíe en Dios, hará que cada día cuente. Pero no se da cuenta de que Dios tiene un plan, que Él tiene una respuesta para todas esas preguntas que tenemos, y a menudo son preguntas que debemos llevar delante de Dios Todopoderoso, pero solo tomamos la decisión. Mucha atención, porque tomamos decisiones basándonos en el conocimiento humano, en el limitado conocimiento humano y en las emociones que a menudo están del lado equivocado, y a menudo para complacer a alguien más. Al único a quien estamos obligados a agradar, según la Biblia, es a Dios Todopoderoso. Debo agradarlo, quiero agradarlo. Lo sabio, lo inteligente es agradar a Dios. Mire, si lo conoce, sabe esto. Dios solo quiere lo mejor para usted. ¿Amén? Pues mire, muchos padres no pueden decir eso.
Quieren lo que parezca ser lo mejor para sus amigos y vecinos, que sus hijos manejen esto o vistan aquello. Los arruinamos. La voluntad de Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Usted dirá, pues, ¿qué debo consultarle a Dios todo? Dicho de otro modo, ¿qué es tan insignificante que no tenga que hablar con Dios al respecto? ¿Y qué dice? ¿Dios tiene una voluntad para nuestra vida? Y hay una voluntad intencional y una circunstancial, la cual es ¿qué? Su voluntad circunstancial es ¿qué? Me equivoqué aquí, pero enderezo mi vida con Dios, le entrego mi vida y tenemos un nuevo comienzo. ¿Por qué una voluntad circunstancial? Porque Dios nos conoce. Sabe que fallaremos, que tomaremos malas decisiones. Sabe que somos humanos, como decimos. Así que esa es su voluntad circunstancial. ¿Nos echa fuera? No. Vivimos en nuestra voluntad circunstancial a menudo con menos. Logramos menos satisfechos, menos felices, menos pacíficos, menos, porque no nos detenemos a preguntarle primero. Ahora, si nos detenemos a preguntarle, Dios está dispuesto a corregirlo. Algunas cosas corregirá, otras no, debido a las circunstancias. Entonces, su voluntad circunstancial es, aquí estoy, este es el desastre que hice, así tan lejos llegué. Ahora, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo en este momento? Y mire, esta es la voluntad inmediata de Dios. O sea, ¿qué quiere hacer Dios ahora mismo en su vida? ¿Cuál es su voluntad hoy en su vida? No podemos cambiar el ayer, pero sin duda podemos marcar la diferencia para mañana, porque mañana es un privilegio, una oportunidad y Dios está con nosotros. Su voluntad inmediata. ¿Cuál es su voluntad inmediata para lo que Dios quiere que haga hoy? Por ejemplo, vayamos un momento a Santiago y veamos este pasaje en el capítulo 4. Leamos el versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No le parece a la gente de hoy? Esto es lo que haré. Lo haré en grande. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, al examinar su vida, pregúntese, ¿cómo invierto mi tiempo? ¿Cómo gasto mi dinero? ¿Cuáles son sus amistades, sus relaciones? Lo que compra, su testimonio. Quizás diga, pues a Dios no le interesan las pequeñeces, como que Dios se interesa en lo personal, en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, cómo lucimos, cómo actuamos. Así que no vivimos en un vacío, vivimos en un mundo habitado en nuestro espíritu por el Dios vivo, quien nos ha equipado y nos facultará para hacer su voluntad cada día, todo el día, si estamos dispuestos a entregarle nuestra vida y rendirnos a Él. ¿Cuál es su potencial en este momento en su vida? Solo Dios lo sabe. Pero quizás sea mucho mayor de lo que cree. Usted dirá, he cometido tantos errores. ¿Quién no ha cometido errores? Diversos tipos de faltas. Y este error puede ser trágico para alguien y el error de una persona puede ser mucho más nefasto que el de otra persona. El asunto no es ese, el asunto es, Dios, en esta dirección somos tú y yo, Señor. Lo que falta en mi vida, ¿qué es, Señor? Donde haya metido la pata, muéstramelo. Lo que deba confesar y arrepentirme. Lo que sea que deba entregarte a ti, Señor, que nunca te haya entregado. Dios mío, quiero lo mejor que tienes para mi vida. Pregúntese esto cuando se examina y recuerda su vida desde antes de su adolescencia. Piensa en su vida. ¿Qué cambiaría? Quizás todos cambiaríamos algo, ¿cierto? Todos cambiaríamos algo. Piensa en su propia vida. ¿Qué cambiaría? La segunda pregunta es esta.
¿Por qué llegó tan lejos creyendo que de algún modo podría lograrlo sin Dios? Y piensa en esto. Cuando entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador y fue bautizado y se unió a la iglesia, ¿le entregó su vida al Señor entonces? Cuando pienso en esto me abruma que el Santo Dios, que es soberano del universo, me ama lo suficiente para mostrarme su voluntad y mostrársela a quien sea que esté dispuesto a pedírselo. ¿Está dispuesto a confiar en Dios? Donde esté, con quien esté, con sus errores y sus éxitos, con lo bueno y lo malo. ¿Está dispuesto a decirle, Señor, lo sabes todo de mí? ¿Sabes cuánto lo arruiné? Te pido que perdones mis pecados y sé que no tengo años y años para compensarlo, pero, Señor, ¿me ayudarías a pasar el resto de mi vida en tu voluntad circunstancial, siendo las circunstancias lo que son? ¿Me ayudarías a vivir como quieres que lo haga? ¿El resto de mi vida como quieres que viva? ¿Le diría eso a Dios? No se deje entrampar por el diablo. Mira, el diablo dice, es demasiado tarde. Muy tarde. Solo ignora este sermón, es muy tarde ya. No es muy tarde mientras respire. Para arreglarse con Dios. Quizás haya perdido oportunidades, pero hay más de las que percibe. Tal vez haya maneras en las que Dios pueda usarle que nunca había considerado porque nunca se lo había preguntado a Dios. Lo que le digo es esto, no se rinda. Pídale a Dios, Señor, con las circunstancias como son. He desperdiciado eso y estas son las circunstancias, pero me perdonarás. Lo prometiste, Señor. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi vida es lo que es. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? Estaría dispuesto a decirle hoy, Señor, el siguiente paso en mi vida lo daré. Lo que sea que me digas que haga, eso, Señor, lo haré. ¿Estaría dispuesto a decirle eso a Dios hoy? Confía en Él lo suficiente para decirle que lo próximo que Él requiera de usted lo hará. Confía en Él lo suficiente para hacerlo. O se sienta allí, escucha esto y dice, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Nadie conoce las circunstancias de todo el mundo. Solo le pregunto, ¿está dispuesto a confiar en Dios? Todos debemos confiar en Dios, pase lo que pase en la vida. Tenemos el privilegio de hablar con Dios Santo, quien tiene todo el poder, todo el amor y toda la autoridad, quien nos toma donde estemos y hará algo en nuestra vida que quizás nunca imaginaríamos, pero está dispuesto a entregarse a Dios solo para ver lo que hará. ¿Qué hará Dios en su vida si se entrega por completo a Él? Creo que le sorprenderá. Será una grata sorpresa. ¿Tiene la valentía de decir, Señor, creo que tienes una voluntad para mi vida? Sé que no estás agradado en cómo he vivido, pero hoy te pido que me perdones. Pudiera echarle la culpa a otros, pero Señor, no culparé a nadie, te pido perdón. Y de hoy en adelante, al salir de las puertas de la iglesia, salgo rendido a tu perfecta voluntad, lo que sea. Haré lo que me digas y creeré, Señor, por ser Dios admirable de amor, bondad, benignidad y restauración. Me tomarás y harás lo mejor en mi vida desde hoy en adelante. ¡Wow! ¡Qué diferencia tan grande Dios puede hacer en su vida! Si usted está dispuesto. Padre, cuán agradecido estamos, porque nos perdonas, nos limpias, restauras, y todo lo bueno que haces en nuestra vida. Te pido que todo el que escuche este mensaje sienta una gran convicción, que se sientan muy inspirados. Para algunos será muy doloroso, pero que sean sinceros para entregarse a ti y ver lo que harás por el resto de sus vidas. Oh Señor, esa es mi oración, por el resto de sus vidas. ¿Qué hará Dios por el resto de su vida?
Padre, estás lleno de sorpresas, lo sabemos que es verdad. Sorpresas maravillosas. Quizás creemos que no somos dignos o que a nadie le importa, pero sabemos que esa no es tu actitud. Solo esperas a que digamos, sí, Señor, para que comiences tu restauración en nuestra vida, que nos cambiará para siempre. Y esa es mi oración hoy en el nombre de Jesús.